su incansable labor a favor de la paz. Sabemos que actualmente la Universidad Nacional, en cabeza suya y un equipo de académicos, juegan un papel muy importante de hacer seguimiento al proceso de diálogo que actualmente se desarrolla en La Habana. Nosotros, en ese sentido, pues vemos la necesidad que la comunidad académica, que la sociedad tolimense en general, nos informemos, conozcamos, comprendamos todo, o por lo menos los elementos fundamentales de este proceso que se está llevando allí en La Habana y que atraviesa la vida nacional, para que nosotros podamos participar de manera más activa en eso que dice Johan Galtung, algo así como un título de un libro suyo, Paz por medios pacíficos. Construir paz de manera pacífica, empática y creativa. Y por eso nosotros pues queremos escucharle, agradecerle porque está aquí con nosotros, con nosotras, en este espacio académico, escucharle las reflexiones en el marco de lo que le hemos denominado en su cátedra participación política y procesos de paz en el conflicto colombiano. Así que sin más preámbulo, le doy la palabra a mi compañera Viviana para que haga una breve presentación del profesor Alejo y bueno, que continúe, que es nuestro invitado. Primero que todo, buenos días. Profesor Alejo Vargas Velázquez es licenciado en Trabajo Social de la Universidad Industrial de Santander. Tiene maestría en Política Social de la Universidad Externado de Colombia, asimismo magíster en Desarrollo de la Universidad Católica de Lovania, Bélgica, y doctorado en Ciencia Política de esta misma universidad. El profesor Alejo Vargas actualmente es director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz. Es vicedecano de Investigación y Extensión de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y director del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa. Ha sido director de la Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina Unijust, director del Departamento de Ciencia Política, vicerrector general de la Universidad Nacional de Colombia y asesor externo de la Presidencia de la República de Colombia desde el 94 al 97. También ha ocupado el cargo de coordinador desde el 2008 al 2010 del Grupo de Trabajo de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, Seguridad en Democracia, un reto a la violencia en América Latina, actualmente miembro del mismo. Es investigador del proyecto Administración de la Defensa como Política en Iberoamérica, capítulo Colombia. Miembro de la Comisión de Facilitación entre el Gobierno y el ELN. Miembro del Grupo de Garantes de Casa de Paz. Miembro de la Junta Directiva de la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Dentro de algunas obras que se puede destacar que de su autoría se encuentra Las Fuerzas Armadas en el conflicto colombiano, antecedentes y perspectivas. Guerra o solución negociada, ELN, origen, evolución y procesos de paz. Notas sobre el Estado y las políticas públicas. Participación social, una mirada crítica. Ensayos de paz en medio de una sociedad polarizada. Política y armas al inicio del Frente Nacional. Participación social, planeación y desarrollo regional. Las formas asociativas de tipo productivo en la economía campesina colombiana, balance y perspectiva. Esas son algunas de las obras más importantes que él ha elaborado. A continuación, pues le pasaré el micrófono al profesor Alejo Vargas para que... Muy buenos días a todas y a todos. Voy a ver si unas diapositivas nos ayudan un poquito.
Es el problema de andar con tantos. Escúcheme un segundito. Ya está. Ya. No, que estaba en automático, no me dejaba esa opción, entonces yo puse manual. Bueno, esta no es exactamente las transparencias, pero bueno, nos ayuda. Primero, quisiera decir que situar las conversaciones de La Habana, evidentemente hay que ubicarlas en una mirada de largo plazo de la dinámica sociopolítica colombiana. Y en ese sentido podemos decir que hay algunos elementos que son muy importantes. Primero, que el Estado colombiano nunca ha controlado los monopolios clásicos que todo Estado aspira a controlar, como son el monopolio de la coerción física, el monopolio de la justicia, el de la tributación y el del control del territorio. Obviamente ha venido avanzando en esa dirección en una lectura de largo plazo, pero todavía en eso hay déficit. Segundo, que en nuestra historia política hay una recurrente persistencia de violencia con motivaciones políticas. No es solamente esto que llamamos el conflicto interno armado, el único periodo de violencia. Creo que desde la segunda mitad del siglo XIX, en todo el periodo de las guerras civiles, etc., lo que hicimos fue acudir a la violencia para tratar de conseguir objetivos políticos. Pero al mismo tiempo que hemos tenido esa tendencia histórica, también hemos tenido una capacidad muy interesante para resolver los enfrentamientos violentos por lo que podríamos llamar vías concertadas, vías negociadas. La gran mayoría, por no decir casi todas las guerras civiles, con excepción de una, se resolvieron por algún tipo de acuerdo. Igual pasó con la violencia de los años 20, la violencia bipartidista igual, e incluso estas otras violencias. ¿Qué pasa entonces cuando hablamos de las conversaciones
actuales del gobierno Santos en La Habana. Digamos que esas conversaciones empiezan en agosto, empiezan para el público, para nosotros, para la sociedad, en agosto de 2012, cuando el gobierno y las FARC anuncian que hay un documento llamado Acuerdo General para la Terminación del Conflicto Armado. Obviamente, ese anuncio significa ya casi 2 años de trabajo entre delegados del gobierno y delegados de la FARC en eso que en negociación de conflictos llamamos una fase de prenegociación o una fase exploratoria, en la cual las dos partes fueron construyendo ese documento que se transforma en una verdadera hoja de ruta. Este anuncio público de agosto del 2012 podemos decir que es algo así como la largada de este nuevo esfuerzo de los gobiernos colombianos y de las insurgencias colombianas para resolver el conflicto armado con vías concertadas. Porque recordamos que así como llevamos un poco más de medio siglo de conflicto, también llevamos cerca de 30 años largos de intentos de solución negociada. El gobierno del Belisario Betancur, podríamos decir que es un poco el que inaugura esto, luego el gobierno del presidente Barco, que es el único que ha tenido hasta ahora éxito con organizaciones guerrilleras en llegar a procesos que concluyan en términos de cierre de procesos de negociación. Luego, los distintos gobiernos, todos de una u otra manera, incluido el de Álvaro Uribe, que ahora pareciera que él tenga amnesia y se le olvida, también hubo esfuerzos. En el gobierno de Álvaro Uribe estuvimos 2 años en conversaciones con el ELN en La Habana. Entonces digo, todos han hecho esfuerzo. El problema es que por distintas razones, en la mayoría no ha funcionado. Y eso tiene que ver mucho con el ámbito de alta incertidumbre que conlleva siempre la solución negociada a este tipo de conflictos. ¿Qué busca una negociación de estas? Primero, y lo más importante, es acabar con el uso de la violencia para definir las controversias políticas. Ese es el objetivo central. Busca que un actor armado ilegal, en este caso una organización guerrillera, se transforme en un actor político dentro de las reglas del juego de la institucionalidad. Y no busca de ninguna manera que los actores modifiquen sus posiciones políticas e ideológicas. Una negociación no es para convencer al adversario de que lo que yo pienso es lo adecuado y lo que él no es lo adecuado. Es un poco lo que claramente la escuela de varias escuelas de negociación de conflictos llaman: no se puede negociar sobre propuestas o posiciones políticas, sino fundamentalmente sobre intereses que estén en el centro de la confrontación. Entonces, nunca una negociación pretende que el actor insurgente, tampoco el Estado por supuesto, adopten el punto de vista del otro. Lo que se busca es que acuerden el uso de violencia para tramitar conflictos, para resolver controversias. Y eso es muy importante porque a veces escucha uno a algunas personas bien intencionadas, otras despistadas, diciendo: oiga, ¿y es que esos de la guerrilla van a participar en política? Pues claro, es que para eso es que se hace la negociación, para que se conviertan en un actor político. Ese es el sentido de una negociación, de un conflicto armado, aquí o en cualquier escenario. Hay 2 elementos que hacen que este proceso de La Habana, este proceso de cierre del conflicto armado,
permitan, a mi juicio, mirarlo con mayor optimismo que los del pasado. Y yo los trato de resumir en esos dos grandes puntos: cambios en el contexto, tanto interno como internacional. Evidentemente, en el ámbito interno se va a dar un cambio estratégico en el ámbito de la confrontación militar y política en la última década. Sin duda, en la última década el Estado colombiano fortaleció la fuerza pública de manera muy fuerte a partir de la gran reforma militar que se hizo en el gobierno de Andrés Pastrana, mientras estaban haciendo las conversaciones del Caguán, y eso es muy importante recordarlo. Por eso el expresidente Pastrana siempre le reclamaba al expresidente Uribe que le reconocieran eso, y él tenía razón. Obviamente eso es en el marco del Plan Colombia, que en ese momento adelanta el gobierno colombiano con un fuerte apoyo de los Estados Unidos. A partir de allí, evidentemente, hay un cambio de la correlación militar que es muy importante. Eso no significa que las guerrillas estén al borde del exterminio, ni mucho menos. Pero lo que cambia es la correlación estratégica que hace que la posibilidad de un éxito militar por parte de estos grupos, lo que podríamos llamar la hipótesis de una victoria por parte de las guerrillas, ya no existe. Y eso hace que la opción B, el camino de la solución negociada, aparezca como una opción importante. Pero no solo eso, también, y creo que parte del éxito de todo de esta década, el éxito de los gobiernos, es lograr un aislamiento político también de las insurgencias. Lograr que ese discurso que lo recibimos sistemáticamente casi una década, de que esos tipos son unos terroristas, de que ahí no hay ningún elemento político, etcétera, etcétera, evidentemente caló en un importante sector de la opinión. Es decir, desde el punto de vista de la opinión política, eso es un elemento importante. Y estas guerras son fundamentalmente guerras políticas, es decir, se ganan en el ámbito de la opinión, de los apoyos políticos. Pero en lo internacional también hay un cambio muy interesante. En América Latina, a partir del triunfo del presidente Chávez en 1998, y luego presidente Lula, Tabaré en Uruguay, etcétera, lleva a una serie de gobiernos que podríamos llamar de izquierda o de centro izquierda o progresistas, depende de donde cada uno se sienta más cómodo, porque no, evidentemente, se pueden meter en ese cajón ortodoxo de las izquierdas clásicas. Llegan al gobierno en la región, incluidos antiguos miembros de organizaciones guerrilleras. Pero todos llegan es por la vía de la democracia, por la vía de las elecciones. Ninguno llega por la vía de triunfos militares. Y el mensaje que todos ellos le dan a la guerrilla colombiana públicamente es: el camino de las armas ya no tiene vigencia más. El presidente Fidel Castro se lo dijo la guerrilla colombiana hace rato, varias veces en público. El presidente Chávez también, el presidente Correa, el presidente Evo. Y eso es muy importante, porque que el enemigo le diga a uno que lo que uno hace es equivocado, pues es apenas lógico. Pero que el amigo le diga eso es para ponerle bolas, como diríamos coloquialmente. Y eso es lo que ha pasado en el caso colombiano, que toda esa serie de líderes de izquierda en América Latina, el mensaje que le han dicho a la insurgencia colombiana es: ya no tiene sentido la lucha armada en el día de hoy. Hay que llegar a acuerdos, lo que tiene sentido es la acción política legal. Y eso es un elemento que va a impactar mucho
el pensamiento de estas organizaciones y la posibilidad de sus decisiones. Adicionalmente, se logró que se diera una especie de alineamiento de 3 gobiernos con orientaciones políticas muy distintas: el gobierno del presidente Obama, el gobierno del presidente Raúl Castro y el gobierno del presidente Chávez y luego el presidente Maduro, todos para apoyar a fondo este proceso de conversación. Entonces hay un contexto internacional muy positivo, muy favorable a apoyar estas conversaciones y a buscar que las mismas efectivamente sean exitosas. Segundo, tiene una hoja de ruta este proceso, es decir, el acuerdo general firmado por las 2 partes. Eso es fundamental en negociación de conflictos. Uno no se puede sentar a tratar de resolver un conflicto sin tener claro de qué va a hablar, cómo es que va a ser la mecánica de las negociaciones, cómo va a ser los comportamientos, etc. Y aquí la hoja de ruta define eso. Define una agenda, todos sabemos, son 6 puntos: desarrollo agrario integral, participación social y política, terminación del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas y derechos humanos y implementación de los acuerdos. Esos son los 6 puntos acordados entre las 2 partes como agenda. Y en eso se ha manejado la mesa y ahí se ha mantenido. Segundo, ha definido unos procedimientos. ¿Dónde negociar? Evidentemente tomaron la opción de negociar en el exterior. Negociar al interior del país significaba poner sobre la agenda el tema de una zona de despeje, de una zona de distensión, y eso, con todo ese imaginario que tiene el Caguán en sectores de la opinión, evidentemente no era algo posible. Se escogió entonces un país amigo, Cuba, que sin duda es un país que ha sido muy leal en ese trabajo. En eso es impresionante lo de los olvidos, entre comillas, políticos. Uribe, hablando del castrochavismo, cuando en su gobierno también le pidió a Cuba que sirviera de sede para las conversaciones con el ELN y además que representara a Colombia en los procesos de recibir los liberados por las FARC en Venezuela. Entonces, digamos, uno entiende que eso es parte de toda esa lógica de los gobernantes que le hablan de una manera a la galería y otra internamente. En el caso de Uribe era todo el tiempo así. Segundo, define cómo negociar, y ahí ese famoso principio que todos hemos escuchado con seguridad: nada está acordado hasta que todo esté acordado, ha sido el principio que ha orientado. ¿Eso qué significa? Un modelo de negociación global. Hay otros modelos, el que usaron en Centroamérica, por ejemplo, que fue negociar punto por punto, y una vez que se llegaba a acuerdo, se firmaba y se implementaba. Aquí el acuerdo es: negociamos todo el paquete y cuando estemos de acuerdo, firmamos. Mientras no haya acuerdo sobre todo el paquete, no hay acuerdo sobre nada. Ambos modelos pueden tener pros y contras, pero lo importante es que las partes acordaron que ese va a ser el modelo, es decir, eso es una regla de la negociación. Igualmente, quienes van a acompañar en términos de comunidad internacional, entonces definieron 2 países garantes, Cuba y Noruega, que están en la mesa, pero que son testigos mudos en la mesa. Están en la mesa sentados, pero no tienen derecho a intervenir. Y 2 países acompañantes, Chile y Venezuela, que apoyan y cumplen unas tareas logísticas y políticas. Participación de la sociedad. En relación con ese tema siempre tenemos una posición maximalista y otra minimalista. La posición maximalista es la que dice: todos los colombianos tenemos que participar porque eso nos compete a todos.
Eso suena como bien al oído, estos son cantos de sirena, eso en la realidad no es posible. No es posible que 47 millones de colombianos podamos participar en esas conversaciones. La otra posición minimalista es la que dice no, que nadie tiene que participar en eso, para eso está el gobierno. Aquí se toma una fórmula intermedia, se establecen unos canales de participación, una página web a través de la cual quien quiera puede mandar sus propuestas sobre los distintos temas de la agenda. Hasta el momento han llegado cerca de 20.000 propuestas a la página, o a través de alcaldías y gobernaciones en los formularios que están disponibles. Segundo, se acordó realizar los foros de participación de la sociedad, como lo definía el acuerdo, decía, la mesa puede pedirle a un tercero que haga esos foros. Y eso fue lo que hizo la mesa. ¿Quién es ese tercero? La Oficina de Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional. A esas dos entidades nos pidió la mesa que nos encargáramos de organizar los foros. Hemos organizado hasta ahora los 4 foros que nos ha pedido la mesa sobre los 3 temas. Y además está previsto también en el acuerdo la participación de expertos en la mesa, que van invitados a ilustrar a las 2 delegaciones sobre los temas de la agenda. Entonces, ahí hay un mecanismo de participación que, por supuesto, para algunos es insuficiente, para otros es demasiado, es un poco esas posiciones que señalábamos siempre. Y la hoja de ruta tiene un punto de llegada del proceso. Es decir, las conversaciones son ¿para qué? Para terminar el conflicto armado. Es decir, para que la organización insurgente de las FARC deje las armas y se transforme en un actor político, un actor social. Y eso también en una negociación es fundamental, saber cuál es el punto de llegada, a qué es que buscamos llegar las 2 partes. Aquí y en los documentos de la mesa y en los borradores que han venido dando a conocer de los acuerdos, ellos han sido insistentes en establecer esta distinción que es muy importante. Porque en Colombia terminamos con el uso, digamos, de la palabra paz en general, haciéndola casi que perder sentido. Porque entonces la paz se volvió una especie de muletilla que resolvía todo y no resolvía nada, y entonces la paz era todo, la paz era resolver los problemas inveterados de todos los colombianos, era una situación parecida al paraíso terrenal de los cristianos, era que no hubieran más conflictos, que fuera una sociedad idílica, etc. Todo eso es parte de toda esa fantasía. Entonces se dice, mire, hay que diferenciar el cierre del conflicto interno armado. Eso es lo que se está negociando en La Habana. Y eso es una tarea de los actores enfrentados. El Estado de un lado y, en este caso, la insurgencia de las FARC. La construcción de paz, esa es una tarea que compete a todos los colombianos, entendida esta, si se quiere, como avanzar hacia una sociedad más equitativa en lo social y económico, hacia una democracia de mejor calidad, y eso es una tarea de mediano y largo plazo. Eso no se resuelve en ninguna sociedad de un momento para otro, eso es una tarea de las próximas 2 décadas por lo menos. Entonces, en las conversaciones y en los documentos está claramente diferenciada estos 2 elementos. Entonces, en La Habana no están negociando una paz, no, la paz es algo que construimos todos los colombianos. La paz es lo que están haciendo los indígenas hace rato, es lo que intentan hacer en muchas experiencias locales y las que vamos a tener que desarrollar luego en la implementación de los acuerdos. Aquí quiero plantear un par de
3, 4 presupuestos que son interesantes. Primero, ya lo mencioné, pero quiero enfatizarlo, no es verdad que los grupos guerrilleros estén derrotados y que por lo tanto están que se negocian. No, han sufrido golpes importantes, lo decía. No hay posibilidad de una victoria estratégica, digo, en un plazo razonable de mediano plazo. Si pensamos en un plazo de los próximos 3 o 4 siglos, pues puede que sí, pero ahí sí, como diría Keynes, del largo plazo no hablemos, pues todos vamos a estar muertos. Es decir, un plazo razonable no existe, pero eso no significa que estén derrotadas, ni mucho menos. Tienen capacidad de hacer hechos militares y políticos durante mucho tiempo. Es decir, estas organizaciones en una estrategia de resistencia y en una geografía tan compleja como la nuestra podrían mantenerse muchas décadas. Entonces, una cosa es que hayan recibido golpes, que haya cambiado la correlación estratégica, y otra es que estén a puertas de la derrota. Por eso es necesario y fundamental la búsqueda de un cierre negociado del conflicto armado. Segundo elemento que es muy importante, ¿qué es la mesa de conversaciones de La Habana? Algunas personas parecieran que fue también lo que vivimos en la época del Caguán, convertir a esto como una especie de sustituto del Congreso, una especie de poder constituyente. No, nada de eso es. La mesa de conversaciones es un escenario de diálogo político. Y a lo que lleguen las dos partes es acuerdos políticos. Pero para que esos acuerdos políticos se incorporen a la legalidad colombiana, tienen que transitar las vías institucionales. Por eso se ha dicho que todos los colombianos vamos a tener la oportunidad de refrendar los acuerdos a través de cualquiera de los mecanismos que están previstos en la Constitución: plebiscito, referéndum, consulta popular, asamblea constituyente, la vía del Congreso. Todos esos son mecanismos que están previstos. Probablemente yo creo que va a ser una combinación de varios de ellos lo que se va a dar. Pero la mesa no es sino, y eso ya es muy importante, un escenario de diálogo político. En tercer lugar, es muy interesante, si ustedes leen ese documento firmado entre el gobierno y las FARC, el acuerdo general, eso que hemos llamado la hoja de ruta, ustedes no encuentran en todo el texto la palabra negociación en ninguna parte. Porque la lógica es interesante en este sentido. No es la perspectiva de una negociación sindical. No es que llegue el sindicato con un pliego de peticiones, yo pido 100, usted cuánto ofrece y transamos. No, esa no es la lógica. La lógica es cómo construyen acuerdos sobre los puntos de la agenda. Entonces, es una lógica de concertación en la construcción de acuerdos. Por eso, al que quiera lo invito a que haga ese ejercicio. Esa palabra no existe, ni la utilizan nunca ellos, ninguna de las dos delegaciones, la idea de negociación como tal. Ahora, en cuarto lugar, es muy importante este elemento. Una negociación tan compleja como es terminar un conflicto de la característica del colombiano requiere que esos negociadores, que esas delegaciones tengan el máximo de tranquilidad. Y en eso, evidentemente, la colaboración del gobierno cubano ha sido fundamental para que ellos puedan tener allí todas las condiciones para analizar, para consultar, para debatir, etcétera, sobre los distintos puntos de la agenda. Porque déjenme decirles que en ese sentido, el ritmo de trabajo de estas dos delegaciones es bien importante. Allá hay cerca de 30 personas de cada una de las dos delegaciones. Hay 10 delegatarios que son los que se sientan en la mesa, plenipotenciarios, pero hay cerca de 20 asesores en cada delegación, que son los que están trabajando los temas, trabajando propuestas, recibiendo
documentos, etc. Ahora, un elemento que también es importante es entender que un buen equipo negociador de cualquier parte en una negociación tiene que tener no solo habilidad para encontrar soluciones, por eso la experiencia es un elemento importante, pero además debe ser representativo de las partes. En ese sentido, alguna vez alguien, cuando empezábamos casi estos diálogos, decía, pero ¿por qué no hay un delegado de los centrales sindicales? Es que las centrales sindicales están en conflicto con las FARC. No. Allá no hay sino dos partes. La delegación del gobierno y la delegación de las FARC. Si alguien quiere ir, va a ir a una de esas dos delegaciones, la que quiera. Como no hay sino dos, entonces quien va es o va en representación del gobierno, y la delegación del gobierno es bien representativa de una parte. ¿Quiénes son? Muy importante, dos destacados generales en retiro, que fueron claramente expresivos del conflicto, el general Mora del ejército, el general Naranjo de la policía. Estaba, hasta que ahora se fue embajador en Washington, el presidente de los industriales, evidentemente también parte del conflicto. Estaba el alto comisionado, los representantes del gobierno, es decir, una delegación que representaba la parte. Y del otro lado también estaba una delegación de miembros y comandantes de las FARC que igualmente representaban las partes. Y eso es muy importante. En ambos lados, paradójicamente, y eso es una de esas ironías de la historia, porque esta historia nuestra, aunque no es circular, como podría en algún momento haber dicho Gabo en alguna de sus, no es siempre una vuelta al mismo punto de retorno, sí es una especie de historia, si se quiere, elíptica. El que instaló las conversaciones de Caracas en 1991 a nombre del gobierno fue Humberto de la Calle. Parte de esa delegación hacían varios de los que ahora están allá también. Ricardo Santamaría, etc. Del lado de la coordinadora guerrillera, que era la delegación que estaba en ese momento, lo hizo Alfonso Cano, con esa famosa frase que es muy importante cuando decía, ojalá nos hubiéramos reunido 5.000 muertos antes, porque como esa es la dramática situación del conflicto, que se va contabilizando con muertos. El segundo era Iván Márquez, y allá estaba Calarcá, allá estaba París, allá estaba Pablo Catatumbo, todos esos eran de esa misma delegación que están ahora, solo que en ese entonces eran miembros de las FARC de menor nivel, ahora por razones, igual que pasa en cualquier ejército, ahora son de más nivel, porque han subido en la jerarquía. Pero eso es para decir, hay experiencia de negociación y eso es muy importante, porque eso facilita la construcción de acuerdos. El tiempo parece ser, sobre todo el año pasado, fue un tema muy fuerte. Ahora creo que ya eso bajó de presión, pero el año pasado, recordemos, el tiempo fue un factor que estuvo presionando mucho la mesa. No el tiempo del periódico, ¿no?, sino el tiempo de la duración. Porque a veces, como los colombianos tienen miradas de corto plazo y como la historia desafortunadamente se ha perdido mucho. Ayer estábamos con el Banco de la República con la Biblioteca Luis Ángel Arango, haciendo un proyecto conjunto para poner en servicio, sobre todo los profesores de historia, todo el archivo de la Constituyente del 91, y estábamos hablando de eso. Yo les decía, miren, mi curso, yo pregunté antier, ninguno de los estudiantes de mi curso había nacido en 1991. Entonces, cuando uno habla de la Constitución del 91, eso es más o menos como si hablaran de Bolívar. Entonces, la mirada del pasado es una cosa como que se pierde en el tiempo. Entonces, claro, todo eso hace que estas miradas de resolver conflictos pareciera que fuera un tema de cortísimo plazo. Hace
un mes hicimos un seminario allá cerrado nosotros en el Centro de Pensamiento con algunos colegas internacionales sobre el tema de implementación de acuerdos y trajimos a un colega que fue el que manejó toda la negociación de Guatemala y el proceso posterior. Y la gran preocupación de él era, ¿cómo así que los colombianos van a terminar esta negociación en 1 año y medio? Nosotros nos demoramos 6 años en Guatemala y aún así no estábamos suficientemente preparados para iniciar el posconflicto. ¿Ustedes están ya preparados? Obviamente, eso no estoy diciendo que es que nos tengamos que demorar 6 años, pero es un poco para decir que el tema de los tiempos es un tema muy relativo en términos de negociación. Yo creo que en el caso de La Habana se han dado un ritmo bastante bueno. Por supuesto, como algunos creen que eso es una especie de capitulación, de a ver dónde le firmo y dónde le entrego los 3 fusiles o qué sé yo, evidentemente eso no es así. Eso es una lectura completamente equivocada de la realidad. Por eso el tiempo se vuelve un factor que pesa. El tema jurídico, ese creo que es uno de los temas más complejos que está pendiente. Y es complejo porque hoy día ese escenario no es tan fácil. En la época de la Guerra Fría, este tipo de conflictos internos se resolvían acudiendo al delito político. Es decir, lo que en el Código Penal colombiano de la época era rebelión, sedición, asonada. Y la vía lógica de solución era amnistías e indultos. Pero terminada la Guerra Fría, y sobre todo por la influencia europea, el delito político empezó a achicarse, casi que a marchitarse, con una lógica que decían los europeos: ¿cómo así que una democracia acepta que haya gente alzada en armas contra ella? Eso no debe ser aceptable en una democracia. Y fue terminando prácticamente el delito político. Aquí también, hoy día el delito político, si bien sigue existiendo en el Código Penal, es una cosa muy nominal. Entonces, hoy día, resolver estos conflictos, y a pesar que este es un conflicto que viene desde la Guerra Fría, no es tan sencillo como en el pasado. Aparece la justicia transicional como una opción en construcción, pero es un tema difícil, por eso digo, ese es de los temas complejos. Y adicionalmente porque se cree que es que el único que ha hecho barbaridades en el conflicto es la guerrilla, en este caso la FARC, pero igual cuando se llegue a las conversaciones con el ELN, igual el ELN. No, se olvida que es que de varios lados han hecho barbaridades. Y que si entonces había que enjuiciar a bastantes. Y si hubiera que llevar, si fuera verdad eso es también fantasía, de llevar que a la Corte Penal, pues eso serían bastante. Alguna vez cuando en las conversaciones de La Habana con el ELN, en el gobierno pasado, en esa discusión, me acuerdo una vez que Pablo Beltrán le dijo al comisionado de la época, le dijo: bueno, vámonos para la Corte Penal, nosotros nos vamos, el COSE, pero se va todo el mando militar de los últimos 5 gobiernos allá, a ver, pues todos tenemos que responder, y quizás los presidentes también de todos esos periodos también, porque si ellos eran los máximos responsables. Entonces digo, esto no es tan sencillo, visto de manera simplista, que parece que es que el tema es solamente enjuiciar a unos, pero ese es un tema complejo, no es fácil, pero yo estoy seguro que en la tradición que tenemos los colombianos de ser muy creativos, vamos a encontrar unas fórmulas que nos van a permitir resolver esos temas. Bueno, esto ya lo mencionamos. ¿Qué lecciones aprendidas se están teniendo en cuenta en este proceso de La Habana de anteriores procesos? Partiendo de lo que decía, hasta ahora el único presidente que ha tenido una política de paz exitosa desde la lógica de los gobiernos fue el gobierno del presidente Virgilio Barco, porque fue el que logró que esa política llevara a la desmovilización del M-19, del EPL, el PRT y el Quintín Lama. Primero, algo que normalmente
es importante es que terminar un conflicto debería ser un tema no de disputas de partidos, sino un tema de unidad nacional. Desafortunadamente, y este es el primer proceso de conversaciones en que tenemos un sector de opinión abiertamente beligerante contra el proceso, ese sector de opinión que lidera el expresidente Uribe. Afortunadamente, el expresidente Uribe se dejó contar. Eso fue muy importante, porque ya hoy día sabemos que él no representa la opinión de la mayoría de los colombianos, él representa el 16% de la opinión. O sea, una minoría importante, sí, pero una minoría. Y en democracia, las decisiones se toman por mayorías y minorías. Entonces, eso es muy importante. Claro, lo deseable sería que todos esos sectores de opinión también estuvieran ahí, y habrá que seguir haciendo esfuerzos a futuro porque se den. Segundo elemento, en el pasado los procesos del gobierno Barco, que fueron los exitosos, se hicieron con un cese de hostilidades de los grupos irregulares, que es distinto a lo que se ha venido planteando ahora por la insurgencia de las FARC, por algunos sectores, de un cese bilateral, ¿no? Que es otro elemento distinto. Eso tiene otras connotaciones. Algo que también es muy importante es que este tipo de conversaciones tienen que hacerse de manera discreta y alejada del protagonismo de los medios. Eso no se puede hacer con 20 micrófonos ahí metiéndole en la cabeza de cada negociador día a día cuál es la noticia del día, porque eso no se produce en noticias todos los días. Construir un acuerdo puede llevar meses y en ese tiempo no hay ninguna noticia, sencillamente. Simplemente están ensayando fórmulas, mirando propuestas, y entonces ahí ese elemento mediático se vuelve un factor de interferencia de las conversaciones. Un elemento importante es que la fuerza pública debe estar informada del desarrollo de las conversaciones. Ese fue el primer gran aprendizaje del gobierno del presidente Belisario. En el gobierno del presidente Belisario creímos los colombianos, y digo creímos porque aunque yo no hubiera tenido nada que ver, pero eso era un problema de país, que se podía hacer la paz a las escondidas de los militares. Y evidentemente eso no funciona así. No solo porque la institución militar es una institución del Estado, sino que además ellos son un protagonista del conflicto y del enfrentamiento. Luego, ellos tienen que ser también protagonistas importantes en la búsqueda de soluciones. Y en eso no hay que olvidar, yo no me canso de repetir, la paz se hace con los enemigos. Algunos dicen, uy, qué bueno que gane un gobierno de izquierda para poder hacer la paz. ¿Quién ha dicho que la paz se hace con los amigos? Con los amigos yo no tengo ningún problema. La paz se hace con quien efectivamente representa la contraparte. Y es con ellos con quien hay que pactar los acuerdos. Segundo elemento importante. En el pasado las víctimas no tuvieron ningún papel, pero era porque eso era lo que internacionalmente estaba. Hoy día, y ese es uno de los elementos importantes a resaltar, las víctimas tienen una centralidad en la búsqueda de los acuerdos de paz. Y eso es un elemento muy importante, por supuesto, porque ellos han tenido mucho que ver con el conflicto. A veces los periodistas le dicen a uno, pero es que las víctimas de las FARC los odian. Y sí, es verdad, pero pregúntenle a las víctimas de la Unión Patriótica también qué dicen de los militares, o a los familiares de los llamados falsos positivos, esos homicidios fuera de combate, que son en esencia asesinatos en persona protegida, lo que dicen. Entonces, claro que hay dolores de todas partes y muy grandes, y ese es el desafío que tenemos, cómo lograr la reconciliación a partir de esos dolores, a partir de todo eso que está ahí. La comunidad internacional es inevitable que juegue un papel importante. Eso en un mundo globalizado como el actual es impensable,
no hacerlo con una participación internacional. Esto ya no es un mundo autárquico donde aquí hacemos lo que nos parezca, no, cada vez más nuestra interdependencia es mayor. Los acuerdos finales, también eso es muy importante, deben tener mecanismos de refrendación democrática. Nosotros todos tenemos que tener la oportunidad en ese momento de decir si estamos de acuerdo en apoyar esos acuerdos que construyeron las dos delegaciones y darles en esa forma la legitimidad que ellos requieren. Las conversaciones de La Habana ahora, entonces podemos decir que son una oportunidad única para llegar a acuerdos que permitan darle un cierre concertado a este largo y ya vetusto conflicto armado. Y afortunadamente este proceso, a pesar del esfuerzo de esa derecha más recalcitrante por deslegitimarlo, es un proceso que tiene legalidad y legitimidad, tanto nacional como internacional, no solo por lo que dicen los sondeos de opinión, que muestran mayoritariamente una opinión favorable, sino que en eventos como los foros de participación que hemos hecho tanto en Bogotá como en San José del Guaviare, con amplia representación y diversidad de sectores de opinión, las voces han sido casi unánimes en apoyo a ese esfuerzo de búsqueda de solución. Entonces, las conversaciones de La Habana han tenido un total apoyo de la comunidad internacional, y eso es muy importante. No ha habido una sola voz en la comunidad internacional que no apoye las conversaciones. Yo digo un poco en broma, pero en serio, que tenemos una cola de países queriendo jugar algún papel. Una cola de países que dicen, ¿qué podemos hacer? Por ahora son 4, como decía, Cuba y Noruega, Venezuela y Chile. Pero ahí hay una cantidad otro de países. El presidente Pepe ha estado, como ustedes saben, en los medios diciendo, aquí estamos listos. El presidente Correa igual, para hablar aquí de los presidentes de la región, pero igual con los europeos, etc. La ONU ha venido jugando un papel importante junto con nosotros en toda la organización de la mesa de conversaciones y seguramente lo puede jugar hacia futuro de manera más importante porque ahí hay una experiencia internacional muy importante en todo lo que tiene que ver con implementación de acuerdos y con legitimación. Un elemento que también aparece siempre en la discusión es ¿por qué no se hace un cese bilateral? ¿Por qué están negociando en medio del conflicto? Y en ese sentido, mi interpretación es que en este caso el gobierno, a diferencia del pasado, digo el pasado diciendo los otros gobiernos, no el gobierno anterior, que siempre los gobiernos era el primero que decía hagamos un cese del fuego, en este no. Yo creo que hay tres razones centrales. Primero, una razón de orden político, y es no darle argumentos a los adversarios críticos de la negociación, porque inmediatamente irían a decir, mire, están buscando que se fortalezcan las guerrillas. Como siempre se ha dicho, desde Belisario, desde todos los intentos que se ha dado. Segundo, porque evidentemente la capacidad de la fuerza pública ha sido muy importante en términos de golpear la insurgencia y el gobierno, estemos o no de acuerdo, esa ya es otra discusión, dice, ese es un elemento de presión con el cual yo juego. Y se da claro esa paradoja que determinados hechos de violencia tienen mejor prensa y otros hechos de violencia tienen mala prensa. Pero lo cierto es
que las partes tienen eso como un elemento. Y hay un tercer factor que tiene que ver más con el aspecto más de responsabilidad constitucional y legal, y es que este es un conflicto con actores múltiples. Por lo tanto, hay otras guerrillas, está el ELN, quedan algunos pequeños sectores del EPL, están las BACRI, hay otros grupos organizados al servicio del narcotráfico. Entonces no es tan sencillo en la región, si usted va a Tumaco, no es tan sencillo decir, a ver, usted es de la FARC, no estamos de cese al fuego, o usted es de la BACRI, entonces sí, eso no es tan sencillo en la realidad de un escenario de seguridad. Entonces no es tan fácil, y la fuerza pública además tiene la obligación constitucional de combatir a esas formas de criminalidad. Entonces no es tan fácil resolver ese tema con la idea de decir, qué bueno hacer un cese de fuego. Claro, todos estamos de acuerdo que sería muy bueno. Bien, quizás voy muy lento, me da pena. Quería simplemente decir, hay acuerdos sobre el primer punto de la agenda, simplemente los voy a mencionar, no voy a... Ahí también han hecho una especie de arqueología de las palabras. Si ustedes miran, y esto es todo de documentos públicos, no es que yo tenga ninguna información privilegiada que esté aquí transmitiendo, todo eso es de documentos públicos, los que la mesa ha producido, los comunicados conjuntos. Un tema central sobre el tema agrario que se volvió un mito es estas dos palabras, reforma agraria. Es decir, hablar de eso es un mito. Entonces ya no van a quitar la tierra a los propietarios. Usted no encuentra esa palabra, esas dos palabras en todos los acuerdos. Por eso digo, ahí han hecho un esfuerzo muy interesante. Se habla de reforma rural integral. Y obviamente se hablan de una serie de elementos que tienen que ver con, incluso retoman, por ejemplo, parte del discurso que hoy día gobiernos como el presidente Evo, el presidente Correa, el tema del buen vivir, muy de las comunidades andinas, todo eso está incorporado en los acuerdos, pero hablan de un fondo de tierras, hablan de que ese fondo se alimentará de distintas fuentes, hablan de un programa de desarrollo regional, de la economía campesina con enfoque territorial, hablan de programas de alimentación, de vivienda, etcétera, para la economía campesina. Si uno mira en detalle lo que conocemos del acuerdo, porque obviamente eso no es todo, no todo lo conocemos, eso ya, si se implementa, va a ser una verdadera transformación del agro colombiano impresionante. Impresionante. En el segundo punto de participación política, igualmente los acuerdos son muy importantes. En ese punto de participación política se plantea en esencia que primero, de nuevo la idea de que la construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto. Haciendo énfasis en eso que hemos señalado. Una cosa es terminar el conflicto armado, que es lo que están conversando en La Habana, y otra cosa es construir la paz. La paz la vamos a tener que construir en las próximas décadas, todos, desde muchos espacios de la realidad. ¿Qué plantean aquí? Primero, un tema de derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política, que eso es un tema sensible en el caso colombiano. No solo por ese dramático genocidio que vivimos con la Unión Patriótica, sino porque eso sigue siendo un campo en el cual evidentemente la democracia colombiana tiene un déficit muy grande. Se plantea igualmente un estatuto entonces de garantías para el ejercicio de la oposición política. Todo eso es textual de los documentos, no hay una palabra mía adicional. Un sistema integral de seguridad para los grupos que permitan de manera razonable el ejercicio de la política.
alguien me decía, pero bueno, ¿y quién le garantiza que eso de las FARC? Y bueno, yo no creo que las FARC sean ningunos ingenuos ni ningunos tontos. Si ellos han acordado eso es porque han valorado muy bien, ellos conocen la experiencia, así como nosotros, de lo que ha pasado, y están mirando lo que hoy día es posible de darse. Igualmente se plantea medidas para garantizar el reconocimiento, fortalecimiento y empoderamiento de todos los movimientos y organizaciones sociales, y en ese sentido se habla de un proyecto de ley para fortalecer la participación ciudadana, y de manera expresa se habla de los consejos territoriales de planeación como un elemento importante de la participación. Se reconoce la movilización y la protesta como formas de acción política y ejercicios legítimos del derecho de reunión. Se avanza como un elemento central en un escenario de fin del conflicto en la construcción de una cultura de reconciliación, convivencia y tolerancia, y para ello se plantea crear todo un sistema con un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia, y a nivel territorial igualmente consejos en los cuales estén tanto representantes del gobierno, de los partidos, de los movimientos políticos. Igualmente, como decía, revisar funciones y conformación de consejos territoriales de planeación, y algo muy importante, desligar el tema del umbral con el reconocimiento de personería jurídica de los partidos. Hoy día tenemos un sistema que si un partido no logra el umbral, pierde el reconocimiento de su personería jurídica. La idea son dos cosas distintas. Una cosa es que los partidos puedan tener existencia jurídica reconocida y apoyo del Estado para su actividad, y otra cosa es que la elección traspase el umbral para la distribución de curules. Eso en muchos sistemas políticos está así establecido, distinguir esos dos elementos. Igualmente se plantea entonces la posibilidad de toda una reforma del sistema electoral. Para eso se plantea una misión de expertos que, tomando experiencias de muchos sistemas electorales, logre eso. Hoy día tenemos un modelo relativamente anacrónico. El modelo que hoy tenemos, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, que se supone la cabeza de esa rama electoral, es una representación de partidos. La idea es que se avance a un modelo donde esos sean magistrados que no tengan que ver con esto y que efectivamente sean la cabeza de un sistema electoral. Igualmente se plantea la posibilidad de insistir mucho en la promoción de la cultura política democrática que fomente el tratamiento de los conflictos a través de los mecanismos que brinda la política, proscribiendo la violencia como método de acción política. Esto es textual de los acuerdos, es decir, es algo en lo cual las FARC ha estado ya de acuerdo. Circunscripciones transitorias especiales de paz, muy importante, que no son para las FARC, lo dice el acuerdo, es para las regiones que han sido más afectadas por el conflicto, en regiones de indígenas, de campesinos, de afros, que puedan ellos elegir a representantes a la Cámara en esas circunscripciones. Incluso se plantea en el documento que los partidos que tengan representación en el Congreso de la República no pueden inscribir candidatos para esas circunscripciones, para que no pase lo que pasó ahora con las representaciones afro, o sea, que las terminaron ganando unos que tienen de afro lo que yo puedo tener de europeo nórdico. Se habilita un canal institucional de televisión cerrada orientado a partidos y movimientos políticos para divulgación de plataformas de orden político, etc. Entonces, lo que nos da este acuerdo en el campo de la participación política
es ni más ni menos que una posibilidad muy interesante de modernizar nuestra democracia, de mejorar la calidad de nuestra democracia y que podamos, a la vuelta de una década o algo así, evidentemente tener unas mejores condiciones de la representación política. Ahora bien, quisiera terminar diciendo, bueno, sobre el tercer punto de drogas ilícitas también ya hay bastantes acuerdos casi que cocinados. El elemento que creo que es importante, y sobre eso, hasta donde sabemos, están avanzando, es que hay necesidad de que también se abra una mesa de conversaciones con el ELN. Porque, evidentemente, en la hipótesis de que fuera solamente los acuerdos con las FARC, volveríamos a la vieja historia colombiana de lo que llamamos una negociación a pedazo o unas negociaciones al menudeo, que es lo que hemos venido haciendo a lo largo del tiempo, un pedacito de paz con el M-19, otro pedacito con el EPL, otro pedacito con cada uno. Aquí puede que sea el pedazo más grande, pero finalmente es un pedazo. Entonces hay que tratar de cerrar definitivamente el conflicto y por ello es muy importante que también se abra una mesa con el ELN para que definitivamente podamos en este o el próximo año estar cerrando este conflicto armado y enfrentarnos a esa interesante y apasionante tarea de construcción de paz que es efectivamente lograr los sueños que muchos han tenido de que los derechos no sean solamente retórica, que los derechos sean realidad, que cada vez tengamos una democracia donde menos se distorsione la voluntad de los ciudadanos y donde podamos en las diferencias, en la pluralidad de opiniones, seguir aprendiendo a convivir entre distintos, que eso es en esencia lo que se hace en una sociedad democrática. Muchas gracias. Gracias, profesor Alejo Vargas, por las importantes reflexiones sobre el tema que nos convoca hoy. Antes de dar la palabra al público, dos informaciones, una de metodología y otra de lo que estamos aquí grabando. La conferencia que se está realizando en este momento está siendo grabada, va a ser transmitida por tu radio y por el canal YouTube de la Universidad del Tolima. Entonces también, si la quieren más adelante conocer, pues ahí estará. Segundo, sobre la parte de participación ahora en preguntas. Vamos a dejar pues dos preguntas por este lado, 3 preguntas por aquí y 2 preguntas por el otro lado derecho. Las preguntas, por favor, muy concretas, vamos a dar 2 minutos, tengo aquí un cartelito. Entonces, para decir tiempo, ¿vale? Para que pues, si podemos aprovechar antes y hay más preguntas, pues damos otra ronda. El micrófono, por favor, para el público. Ahí. Bueno, entonces, si quieren, iniciamos por el lado izquierdo, de aquí de nuestra mirada. Un momento, por favor, ya. No, pues, buenos días. Una pregunta como más de garantías. O sea, ¿qué garantiza que una vez reelegido el presidente Santos, pues con la propuesta de hacer la paz, qué garantiza, digamos, constitucionalmente o qué mecanismos hay para que después de que el presidente Santos sea reelegido no rompa o no rompan los procesos de paz en La Habana, ¿sí?
porque pues finalmente creo yo que es pues una estrategia de campaña, ¿no? La paz, pero muy posiblemente pueda continuar el proceso de paz o muy posiblemente también se pueda romper, o sea, ¿qué garantiza que ese proceso de paz continúe? Si es elegido el presidente Santos. Yo haría un análisis muy simple. Si el presidente Santos, su estrategia hubiera sido reelegirse, lo mejor que hubiera hecho era haber seguido las políticas de Uribe. Y estoy seguro que estaría con 60 o 70% de apoyo siguiendo con los huevitos de Álvaro Uribe. No, yo creo que él tomó un riesgo que fue real, que fue hacer un corte con la política de seguridad democrática y buscar un acuerdo. Y yo creo que ese es así un juego que incluso, diríamos, tiene incluso en cierto riesgo la reelección. Lo otro hubiera sido, porque ahí tendría Álvaro Uribe a todos detrás de él, impulsando esas políticas. Entonces, no creo que eso sea realmente una posibilidad real. Y por el lado izquierdo no hay más preguntas. Nos trasladamos acá al centro del auditorio. A ver. Preguntas por el centro del auditorio. Acá, por favor. Buenos días. Quisiera hacer una pregunta referente, pues, en primer lugar a su exposición y segundo a la respuesta que acaba de dar, referente al tema de la paz, porque no terminaría siendo muy intrincado, porque usted afirma de que, bueno, no sigue las políticas de seguridad democrática, que es importante, pero está el tema de la seguridad económica. Entonces, un país con paz no es más atractivo para los empresarios y no termina siendo un cuchillo de doble filo al final de cuentas el tema de la paz, porque nos volvería un paraíso, nos abriría las puertas y nos volvería más atractivo económicamente. Digamos el tema del Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico, pues, no es que apoye el terrorismo ni la violencia, pero es bien, se sabe que por su resistencia que no han llegado antenas de DirecTV, de Fox, no ha llegado toda esta publicidad sobre sus techos. Es decir, la misma idea de la solución del conflicto puede tener no considero que puede tener la contrapartida de que nos volvamos un país muy abierto en términos neoliberales. Pues eso me recuerda a un viejo debate por allá de todos esos discursos de las izquierdas que decían que lo mejor era agudizar las contradicciones, porque así era que se iba a llegar a una supuesta revolución. A mí me llama mucho la atención uno de los últimos libros de Alain Touraine, que dice que algo que nos ha mostrado en los albores del siglo XXI es que todas las revoluciones desde el XIX han sido un fracaso en la historia. Y bueno, los propios cubanos, yo los quiero mucho, pero están marchando acelerados otra vez a introducir una economía de mercado, porque evidentemente no es tan claro que ese modelo de economía centralmente planificada y controlado, eso funcione mucho. Pero evidentemente el que haya unas mejores condiciones para la inversión no significa que también no haya unas mejores condiciones para que los sectores sociales puedan plantear sus demandas, plantear sus luchas por sus reivindicaciones. Y de eso se trata en un contexto democrático, que los distintos actores puedan funcionar de manera adecuada, sin que sus vidas estén en riesgo y que puedan efectivamente poner en juego todos sus intereses. Yo soy un gran admirador del presidente Pepe Mojica. Y el presidente Pepe Mojica, como ustedes saben, era el tercer comandante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, probablemente la guerrilla de mayor impacto en América del Sur. Algunos hoy día dirían que es también neoliberal, porque el presidente Pepe, como lo he dicho siempre, yo planteo políticas
que permitan hacer lo posible en el hoy y el ahora. Yo sigo teniendo mis sueños, pero yo sé que esos sueños por ahora no son realizables, entonces veo qué es lo que es posible hacer ahora y sigo luchando para ver si algún día esos otros sueños se pueden dar. Yo creo que eso es lo que plantearía para mí un escenario de terminación del conflicto. Seguramente hay algunas mejores condiciones para la seguridad y la inversión, pero también hay mejores condiciones para las luchas sociales y eso es muy importante. Bueno, vamos aquí en el centro y luego pasamos acá. Sigue. Profe, muchas gracias por la conferencia, por compartir el rato con nosotros. Si bien el modelo de desarrollo, el presidente fue enfático en decir que no está en negociación, quiero saber, en su experiencia, en su acompañamiento al proceso, si la redistribución del Producto Interno Bruto sí, se ha tocado o tiene posibilidades de que se llegue a tocar, porque uno lo que ve es que hay en materia de seguridad 28 billones de pesos, casi el 15-17% del Producto Interno Bruto dedicado a la cuestión de la guerra, teniendo pues también uno de los ejércitos más grandes de la región después del de Brasil. También en ese sentido pues esta gente que pues si se llega a concretar este proceso, llega a buenos términos, ¿qué posibilidades ve para ir también reduciendo este ejército, o si va a seguir con la misma capacidad en personal, en todas esas cuestiones, ya que pues no sería uno de los puntos que tendría en mayor fuerza en el Estado colombiano? Bueno, primero quería simplemente comentarles unas anécdotas, un par de anécdotas que tienen un poco que ver con esto. Yo estuve en Maguncia en 1998, donde fuimos 40 colombianos que nos invitó el ELN a una reunión allá en un convento. Y bueno, eso se armó toda una película con todo eso. Era una reunión más, pero bueno, eso los medios lo vuelven. Después que vinimos, entonces, bueno, todas las críticas, que cómo así, que estábamos negociando a nombre de la sociedad, que no sé qué. Después de eso, vine y le di una charla a los amigos de la USO, y ellos me decían, pero es que ustedes no nos representan, a pesar de que allá estaba Hernando Hernández en ese entonces, que era el presidente de la USO, ustedes no nos representan. ¿Quién ha dicho que nosotros estamos allá representando a nadie? Después fui a darle unas conferencias en la Escuela Superior de Guerra a los mayores que están en curso para coronel. ¿Y es que ustedes no? Y dije, sí, yo decía, pero exactamente lo mismo que me dicen los del abuso, me dicen los militares. Ahora pasa igual. Yo he ido a dar conversaciones a los militares y ellos están igual de angustiados que mucha gente. ¿Qué va a pasar con nosotros? Y es que nos van a reducir, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Y es normal que haya ese tipo de incertidumbres, porque evidentemente va a venir un proceso de cambio muy importante. Y claro, eso de que no se toque el modelo de desarrollo, eso es una medio fantasía. Eso, empezando porque ese modelo de desarrollo, eso es más una construcción académica que otra cosa. En realidad, cuando usted está empezando a tocar elementos de la política agraria, etcétera, ahí está tocando eso que llamarían modelo de desarrollo. Pero adicionalmente, es verdad que toda sociedad necesita seguridad, eso es verdad. Por eso también es una fantasía creer que si se firma la paz hoy, mañana ya se puede reducir totalmente la fuerza pública. No, pero también es mentira lo contrario. Eso va a cambiar, lo que pasa es que no cambia mañana. Eso va a conllevar un periodo, porque ¿qué es lo que se necesita en una sociedad en paz, digámoslo así, o sin conflicto armado? Pues normalmente necesitamos más policía y menos militares. La policía, porque la policía, su función es ocuparse de la seguridad ciudadana, de la convivencia ciudadana. Entonces normalmente se va a requerir seguramente más policía y menos militares
porque ya no se va a requerir. Ahora, eso significa unos procesos de reconversión, de reingeniería, si se quiere, para usar esa palabra más a la moda, pero que no se van a dar de un día para otro. Eso nos va a llevar, por eso me parece apropiado, no sé si ustedes conocen, Sergio Jaramillo ha hecho 2 conferencias muy importantes, más allá de si uno comparte o no todo, pero son importantes porque reflejan la mirada de lo que uno diría el estratega del gobierno, que fue la que hizo en el externado sobre la transición, y la que acaban de publicar los medios, El Tiempo, hace 2 días, que fue la que hizo en Harvard, en la Universidad de Harvard, sobre la paz y las regiones, donde está muy claro. En la primera fue explícito en decir, este periodo post firma de acuerdos por lo menos va a ser un periodo de 1 década de implementación, y eso más o menos va a ser el periodo en el cual la fuerza pública va a tener que vivir un proceso. Con Antonio Navarro decíamos esto. Antonio me decía, mire, yo tengo la experiencia de ser gobernador de Nariño. Yo sé que si en la zona de la costa pacífica nariñense se desmoviliza la FARC y no llega la fuerza pública a controlar, en 6 meses ahí hay otra cosa que se llama de cualquier modo que se ha creado. Entonces no es verdad que no se requiera seguridad, se va a requerir mucha para cubrir esos espacios, pero progresivamente eso va a vivir un proceso de disminución a los niveles o a los estándares de los demás países de la región que no tienen conflicto armado, porque obviamente nosotros tuvimos un hipercrecimiento, si se quiere, de fuerza militar y policía, con el agravante que tenemos una policía altamente militarizada, por las características de que eso es casi un segundo ejército del conflicto. Pero una vez que ya no haya eso, primero tiene que cambiar la doctrina contrainsurgente y ir hacia un ejército más clásico, pensando fundamentalmente en la defensa nacional, no en el tema del enemigo interno, y una policía que cumpla distintas tareas en control de territorio, en policía especializada en delito, como tienen todas las policías. Necesitamos una policía que se encargue de investigar los secuestros y que cuando haya ese fenómeno lo combata, o la policía que luche contra el narcotráfico, contra los distintos tipos de delitos, pero eso ya son procesos de especialización de esa institución. Entonces, en el mediano plazo yo sí creo que evidentemente el costo global que hoy día tenemos en seguridad y defensa va a disminuir, pero no es un resultado del corto plazo. Buenos días. Mi pregunta también va orientada acerca del posconflicto, que considero que es el mayor reto al que nos vamos a enfrentar de haber un acuerdo. Desde tu experiencia, ¿qué medidas se están tomando o solo se empiezan a tomar una vez haya acuerdo, no solamente con la sociedad en general, sino con las personas que se van a desmovilizar? Muy importante esta pregunta. Bueno, primero, en términos simplemente de denominación, les decía esta mañana también a unos periodistas, creo que cada vez, en general, en el lenguaje más académico, tendemos a usar otro término que probablemente es más preciso, y es posacuerdos, que probablemente es menos polémico que posconflicto. Pero bueno, eso es un tema más de denominación. Segundo, sí hay, por ejemplo, fuerzas militares y policía llevan por lo menos 1 año y medio equipos dedicados a pensarse en el posconflicto, que es lo que a mí me llamaba mucho la atención. Decía yo, justamente lo que muchos sectores los mirarían como que son, ellos sí hace rato están pensándose qué van a hacer ellos, cuál va a ser su nueva función, cuál va a ser su nueva tarea, cuáles van a ser las nuevas amenazas que van a tener que enfrentar. A nivel del Estado también hay equipos que están trabajando en ese sentido. Yo creo que, sin embargo, no con la suficiente intensidad. Nosotros estamos terminando en el Centro de Pensamiento un trabajo también que nos
pidió la cooperación internacional, en ese sentido, cuáles serían los principales requerimientos, porque vamos a necesitar una cantidad de requerimientos en muchos campos. Y nosotros como universidad también. Allá estamos pensando a nivel de la universidad, nuestras directivas, qué necesitamos nosotros, qué podemos y debemos hacer en el posconflicto. Esta mañana le decía, hablando con el vicerrector y otros, y a las universidades en general somos buenas para poner el sombrero, para que nos den presupuesto, pero no somos tan buenas para decir, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? A ese que es un tema del país, de la sociedad. Entonces, nosotros vamos a tener que jugar un papel muy importante como universidad en contribuir a esa consolidación de una cultura de la reconciliación, de la democracia. Es un tema de los medios, pero es un tema de nosotros, de los partidos, de las iglesias, de todos los mecanismos de socialización. Segundo, tenemos que pensar incluso en programas académicos. Nosotros hemos estado pensando, ustedes saben, nosotros tenemos una sede en Arauca. Decimos, bueno, allá esto está en medio de una zona de fuerte conflicto. A lo mejor vamos a tener que pensar en unos programas especiales, a lo mejor de nivel técnico en principio, para excombatientes, por ejemplo, cómo podemos ayudar a que esas personas se habiliten, pero también a otros niveles, nuestros ingenieros, cómo pensamos programas de generación de empleo que ayuden en escenarios de posconflicto, porque a rato se cree que es que ese tema del conflicto eso es un cuento de los de ciencias sociales, y allá los de las ciencias serias, eso no tiene nada que ver con eso, y no, eso tiene que ver con todas las disciplinas. Entonces, esa es una de las tareas. Yo creo que se estaba haciendo en síntesis, pero falta mucho y vamos a tener que hacer mucho más en esa dirección. Bueno, vamos a la margen del lado derecho, allá en la parte superior. ¿Alguien más? Y allí, bueno. Maestro, yo nací en el 93, o sea, no viví el proceso tampoco del 91, si me lo pregunto en clase, pues también responderé lo mismo. Pero de pronto en este enfoque la pregunta. Leyendo el trabajo del maestro Óscar Mejía Quintana sobre élites etnicidades del proceso constituyente del 91, hace un contexto de la poca participación de la ciudadanía en ese proceso constituyente, muy preocupante. Y veo que la propuesta de lo que usted presenta es un intento de que mediante esos acuerdos un montón de problemas que pueden presentarse se intenten solventar, como el tema de las circunscripciones especiales, el tema de la seguridad. Pero realmente si la población colombiana no desea la paz, se van a presentar esos márgenes de violencia, se van a presentar esos márgenes de politiquería en un espacio de posconflicto. Y pues como solamente hay dos actores como tal, o sea, el actor de las FARC y pues, el gobierno que representa pues, los intereses del Estado como tal, existe una gran lejanía por parte nuestra, de los ciudadanos, y pues venimos de un ejercicio de votación en las anteriores elecciones, digámoslo así, muy poco participativo. Muy posiblemente en un escenario de una asamblea constituyente pueda volver a existir esa poca participación, y la participación que exista solamente sea por las maquinarias políticas que se generen y que ya existen. Y eso acabaría de pronto con la posibilidad, no tanto del acuerdo, porque usted dividió muy bien el tema de una cosa es el acuerdo que se está realizando y otra cosa es la construcción de paz. Entonces mi pregunta va enfocada a lo segundo, con este contexto que acabo de decir, el tema de la paz. ¿Cómo hacemos que la ciudadanía colombiana pueda construir la paz a pesar de que está tan alejada del escenario de negociación? Porque, digámoslo de esta forma, sabemos que la información en este momento se necesita que esté, digamos, o sea, alejada, pero es que quien está informando a la ciudadanía colombiana en este momento son los medios de comunicación. Y esos medios de comunicación no es que estén imposibilitando la posibilidad de un acuerdo político, están imposibilitando la posibilidad de la construcción de la paz. Me imagino que usted responderá parte con esta cátedra que está dando. Puede ser una metodología importante venir a los centros universitarios para construir el tema de la paz, pero pues es más o menos esa la pregunta. Sí, muchas gracias. Es muy importante esa pregunta.
Pero además me llama una reflexión. Antier estaban en otra conferencia de estas en la Javeriana, en Bogotá, y estábamos en un panel con León Valencia y otros colegas, y León decía algo que suena crudo, pero es real. Decía: la sociedad colombiana le gusta la guerra. Si no, ¿cómo se explican 50 años de conflicto si no hubiera apoyo? Y no solo los de la derecha, los de la izquierda también. A veces los grupos de izquierda urbanos son más radicales que los de allá. Entonces, esa es una realidad. Pero eso, podríamos decirlo, es más una cultura de intolerancia muy fuerte que tenemos como parte de todo un proceso de construcción histórica que somos víctimas. Entonces, obviamente no es fácil ese tema de construcción de paz, no es una tarea sencilla, porque no es sencillo cuando todo el tiempo están de lado y lado. Usted mire nomás el lenguaje y verá, de uno y otro, ese tema de descalificar al otro como enemigo, satanizarlo. Eso lo escucha uno en la izquierda, lo escucha uno en la derecha. Ahora me estaba acordando varios panfletistas cercanos al uribismo. Dicen que Juan Manuel Santos era un militante clandestino de las FARC desde que era joven. Unas cosas que suenan absolutamente paranoicas, y eso le ponen hasta un alias. Es decir, pero además, lo peor es que se lo creen. Y eso que habla Uribe ahora de la amenaza castrochavista y bueno, todas esas. Pero uno lee también en los panfletos de la izquierda, y no están muy lejos también discursos por el estilo. Eso en últimas es reflejo de eso, una cultura de guerreros, digámoslo así. Entonces, construir una cultura de reconciliación no va a ser fácil. Esa es una tarea complicada, y claro, no es solo una tarea nuestra, es una tarea de muchos actores. Pero algo que usted dijo que me parece muy importante, y en eso estamos también ya tratando de hacer algo, es que hoy día la mayoría de colombianos sigue viendo esas conversaciones de La Habana como una cosa por allá lejana. Si usted piensa en el alcalde de un pueblo cualquiera, él dice: eso es por allá en La Habana que están acordando, pero es ahí en su municipio donde esos acuerdos se van a tener que empezar a desarrollar, empezar a implementar. Es en Tumaco, es aquí en el sur del Tolima, es allá en el Magdalena Medio, es en Caquetá. Entonces, ¿cómo plantear eso? Esa es una de las preocupaciones interesantes. Nosotros hemos estado diseñando un programa ahí con varios colegas en el Centro de Pensamiento, el profesor Carlos Medina, que estuvo por acá, peleó con algunos de ustedes, que lo queremos mucho a pesar de cómo es él, todo volado, con el profesor Marco Romero, con un grupo de profesores del Centro de Pensamiento, sobre un programa que hemos llamado, y lo hemos estado conversando con Presidencia, un programa de pedagogía de paz a nivel municipal. La idea es empezar a trabajar con alcaldes en municipios sobre este tema, primero de información, porque para muchos es un tema casi que de información, que ni siquiera saben de qué se está hablando ni de qué se trata, y luego cómo trabajar, cómo crear núcleos dinamizadores en los municipios que ayuden a seguir trabajando en esa dirección en el mediano y largo plazo. Entonces, claro, ahorita pues las dificultades de todo este tema electoral, que entonces todo se puede mirar como que eso es un problema de la campaña reeleccionista, etcétera, etcétera. Entonces eso, digamos, hay que manejarlo ahí por ahora. Pero ese es un tema central, es cómo hacemos que los niveles locales, las autoridades, la sociedad en los niveles locales se conecte con eso y sobre todo se prepare, porque insisto, es ahí donde los acuerdos no se van a implementar en Bogotá.
El fondo de tierra no es para repartir tierra en la sabana, es para repartir por allá en el Guaviare, en el Caquetá, en la costa pacífica, es decir, donde está el conflicto. Entonces, ¿qué institucionalidad tienen esos alcaldes para ejecutar eso? ¿Qué capacidad? Y evidentemente ahí hay una gran tarea por hacer de muchos actores, empezando por el propio gobierno, el propio Estado, pero muchos actores también de la sociedad. Acá en la esquina derecha hay dos preguntas, dos personas que querían preguntar. Y vamos a cerrar. Gracias. La primera es que se puede pensar de una paz fragmentada. Es decir, nosotros sabemos de que la violencia política no es la única que existe en el país. Entonces, pues no lo vi dentro de la agenda, me disculpa, y no, de negociación de La Habana, donde está la negociación de las otras formas de violencia que son las que más desplazan, más víctimas tienen, y que en cierta manera hacen de que el desequilibrio social sea mayor. Y el otro era me disculpa, me voy a tomar la pregunta del lado allá para formular la otra, y es con respecto a los expertos que usted habla de que están participando en este proceso. Me gustaría, porque hasta el momento para la mayoría de nosotros ha sido invisibilizado, ¿no? La comunidad académica está vinculada ya a la comunidad intelectual de igual manera. ¿Cuántos sociólogos, historiadores, politólogos, economistas, antropólogos están participando en este proceso? La comunidad académica que quiera puede participar. Ahí está la página, ahorita usted puede ir y mandar una propuesta. No, es que allá solo, como decía, ya no hay sino dos delegaciones. El gobierno y las FARC, punto, nadie más. Porque esto es el cierre del conflicto armado. Esto no tiene que ver nada con el tema de la construcción de la paz. Es el cierre del conflicto armado. Y ahí yo lo que podría decirle es que normalmente se considera éticamente negociable en cualquier sociedad solamente las violencias que tienen algún tipo de naturaleza política. Las otras violencias es obligación del Estado combatirlas. Obviamente, si se resuelve ese tema de la violencia de naturaleza política, la fuerza pública va a tener mejores posibilidades para combatir esas otras formas de violencia, a pesar de que frente a algunas de ellas, digamos, grupos tipo Acrin y compañías, podrían pensarse, pero eso no tiene que ver con esto, en políticas de sometimiento, en políticas, que en últimas una política de sometimiento es un tratamiento penal benigno a cambio de una política de cooperación con la justicia, pero digamos, eso sería otro tipo de elemento en esa dirección. Entonces, lo que yo he dicho es la participación social en general, que los acuerdos de La Habana definieron, fueron esos tres mecanismos. Uno, la página web en la cual quien quiera puede mandar sus propuestas. Les decía que han llegado cerca de 19.000 y algo hasta hoy, unos días atrás, de distintas regiones. Segundo, los foros de participación que nos han pedido a la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y al Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, que los organicemos. Pero esos no son foros para que hablen nuestros profesores, no. Nuestros profesores están allá, pero haciendo la tarea de relatoría, de moderación, es para que hable la gente que va allí. Y un tercero es la invitación de expertos a la mesa para que ilustren a la mesa sobre los distintos temas que se han venido dando en los distintos temas. Eso por razones obvias se maneja con otro nivel de bajo perfil, por razones de distinto tipo de seguridad incluida. Entonces, en esos distintos mecanismos, sin embargo, es muy interesante. Le decía aquí a los colegas esta mañana, la menor participación que hemos tenido en los foros han sido de los académicos. Y el análisis que nosotros hacemos es
Decimos es que nuestros colegas solo les gusta ir cuando ellos van a ser la estrella. Cuando le dicen vaya a escuchar a los otros, vaya 2 o 3 días, sí, usted también puede intervenir 10 minutos, pero después escucha a los otros, eso no a muchos les gusta. Normalmente nuestros colegas están muy dados a que van, lo invitan, así como me invitaron a mí ahora aquí, a que eche su cuento y ya. Entonces, esa es una de las cosas que a nosotros nos ha preocupado, porque en todos los foros las universidades han tenido una participación y a todas las hemos invitado, incluida esta, y los que han ido no han sido muchos. En el segundo fueron más, pero porque los invitamos a paneles, a que fueran expositores. Pero como asistentes, como van los afros o los indígenas o las ONGs, ahí no van tantos, y eso es una lástima. Estamos ahí haciendo grandes esfuerzos también para que eso también mejore en próximos foros si hay esa participación, pero claro, también hay otros mecanismos de participación. Por ejemplo, yo les decía, nosotros en el Centro de Pensamiento, como tarea nuestra, antes de que nos invitaran a organizar los foros, habíamos diseñado, y esa es parte de nuestra tarea, la elaboración de policy paper para mandar a la mesa. Y lo hemos estado haciendo independiente del tema de los foros. No es investigaciones, porque la premura del tema es invitar ya a los colegas que saben del tema a decirle, hagamos un documento de 8 páginas, 10 páginas, con propuestas concretas sobre ese tema. No diagnóstico, no. ¿Qué es lo que se podría hacer sobre este tema? ¿Cuáles son las propuestas? Y ahí incluso es un poquito más difícil, ¿no? Porque a veces en el mundo académico somos más buenos para hacer diagnósticos, investigaciones y mucho menos para hacer proposiciones. Esa es la brecha que siempre tenemos del mundo académico con el mundo de los que ejecutan, ¿no? Yo incluso lo viví cuando fui vicerrector, siempre cuento esa anécdota, tenía un problema en el campus de basuras y problemas y llamé a unos expertos de distintas facultades y la respuesta es la que siempre damos los académicos. No, profe, hagamos una investigación. Y sí, dentro de un año, y no, dentro de un año ya no estoy aquí, ya esto, no, yo necesito es que me digan hoy, ¿qué es lo que hay que hacer hoy? Y ahí los académicos somos más temerosos de aventurar propuestas, recomendaciones en el hoy y el ahora. Bueno, había una última pregunta acá, y con esa cerramos. Sí, el control que en las regiones se sigue observando por parte de del sistema paramilitar, como uno podría hablar de un sistema paramilitar, ¿qué factores negativos tendrían frente al proceso de paz? Sabiendo también que de una u otra manera esto se articula a políticas y planes económicos incluso, donde la implicación de las transnacionales y de grupos de intereses económicos muy fuertes están ahí también vivos. Me aterraba a mí escuchar en la Universidad Nacional, en la Radio Universidad Nacional, en el programa Buen Análisis, el dato del aumento de los desplazamientos, de 5.700.000, creo era la cifra que manejaba el grupo de memoria histórica, si fueron hasta allá, están hablando hoy de 6.300.000. Parece ser que ese proceso de desplazamiento, de agresión a las comunidades, de control territorial por parte de intereses económicos importantes, donde están implicadas las transnacionales, podría pensarse que echaría al traste todas estas formulaciones del proceso de paz. ¿Hasta qué punto esos factores, esas fuerzas que van más allá de las fuerzas de grupos, de fuerzas sociales muy comprometidas con fuerzas transnacionales, actúan como un factor negativo al proceso de paz? Bueno, yo creo que la cifra de 6 millones y algo es el registro nacional de víctimas que tenemos hoy. Yo creo que nosotros tenemos, el Centro de Pensamiento, el mejor registro de...
Mi mano derecha es Marco Romero, director de CODES, y ellos tienen las cifras más claras de eso. Lo que pasa es que dentro de esa cifra de 6 millones y pico de víctimas, casi el 90% son desplazados. Que ese es uno incluso de los problemas que tenemos pensando en un foro sobre víctimas, que no podríamos simplemente manejar un tema cuantitativo porque entonces la representación de los desplazados sería gigantesca. Entonces, pero ese es un tema complejo y es un tema dramático. Es lo que nos dice este conflicto hoy, tiene 6 millones de víctimas, pero esas son las de hoy. Si usted mira el acumulado es muchísimo mejor. El número, más y más grande. Ahí no están todos los torturados del gobierno Turbay, estamos hablando de 50 años. Y los del gobierno Pastrana Borrero, y sígale sumando. Entonces, a veces, digamos, tenemos una tendencia, aunque hablamos de 50 años del conflicto, realmente nos quedamos mirando la última década y creemos que ese es el problema cuando de lo que se trata de ver cómo resolvemos una cosa más larga. Ahora, ¿qué diría uno en relación con eso? Uno siempre podría encontrar todas las razones para decir no se puede hacer nada. Pero uno diría, bueno, si es verdad que esos grupos están articulados a la fuerza pública, de una u otra manera, por lo menos, y si la fuerza pública va a estar comprometida en un proceso, pues se supondría que eso se desmonta. Yo siempre he dicho, en Colombia no se acaba el paramilitarismo hasta que no se acabe la guerrilla. Eso es una realidad. Por eso, esa desmovilización parcial que hizo el gobierno Uribe era eso. Porque eso en ningún conflicto pasa, que se vayan a desmovilizar primero estos grupos que surgen en buena medida como reacción mientras el problema con los otros no sea resuelto. Entonces, lo otro sería simplemente grupos de delincuencia común ligados a intereses privados del tipo que sea, y entonces allí la tarea del Estado va a ser cómo combate esas modalidades. Eso para decir, claro que la ejecución de los acuerdos, la implementación de los acuerdos va a tener una gran cantidad de desafíos por delante. Eso no queda duda. Eso no es un camino de rosas, es un camino complejo y seguramente seguirán habiendo muertos durante un tiempo ligados a eso. Eso me parece que es una realidad, pero es una realidad sobre la cual hay que transitar porque lo otro sería una especie de parálisis de no podemos hacer nada hasta que no estén dadas las condiciones ideales y esas no van a estar nunca. Hay que, de alguna manera, como diría la famosa canción, ir haciendo camino al andar. Bueno, pues muchas gracias, profesor Alejo Vargas, y a todos quienes nos acompañaron en la conferencia. Ya es hora de ir a almorzar, seguramente. Invitar a la próxima cátedra, que será el 21 de mayo, que tiene el nombre Lo que no podemos olvidar del conflicto colombiano, y está invitada Vera Grave. Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima.